a todos en el día de hoy. Hola a todos los amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy un día más aquí con ustedes. Hoy el día está bien lindo en Maine. Como pueden ver, no está lloviendo. Exit. Exit. Hola a todos los amigos, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy está lindo aquí en Maine, no está lloviendo, no está nublado, así que la temperatura está más alta y no tenemos que ponernos tanto abrigo, aunque por supuesto traje un abrigo para después, porque yo salgo tarde en la noche. A las 10 de la noche salgo del trabajo, así que a esa hora sí puede estar frío. Anoche estuvo súper frío, estuvo bien frío aquí. Bajó las temperaturas y amaneció el carro arriba del techo escarchado con hielo, pero ya ahora se mejoró bastante. Bueno, y hoy les vengo a hablar porque en mis meditaciones me viene a la mente y yo me preguntaba hoy a la mañana, en la meditación que hice por la mañana, me preguntaba acerca de la vida de Jesús. Analizaba, trataba de viajar a ese momento en mi mente, porque es que Jesús, lo que es la historia como tal de Jesús tuvo un impacto grande en mi vida, porque yo comencé mi búsqueda espiritual hace mucho tiempo. Tengo algo que me molesta, un pelito o algo. Bueno, hace mucho tiempo, cuando vivía en Argentina. Cuando vivía en Cuba, estuve yendo a una iglesia pentecostal. No era era evangélica, pero no era pentecostal, creo que era metodista. Y ahí, bueno, estuve yendo un tiempo, pero en verdad no fue un despertar ahí espiritual, nada. Solo sí sentía cuando estaba dentro de la iglesia, a veces sentía algo que me estremecía, que me recorría todo el cuerpo cuando oraba o cuando cantaba, algo que parecía levantarme del asiento. Me decían los compañeros de allí que podía ser el toque del Espíritu Santo o algo. Yo no tenía idea, pero en aquel momento no fue mucho mi despertar en realidad. En realidad no fue así. Fue años después cuando yo me mudé a Argentina a raíz de un problema que tuve, de una dificultad en mi vida que tuve, que yo llegué a buscar profundamente de Jesús. Y lo primero que hice fue empezar a leer la Biblia. Ese sentimiento que yo tenía, esa presión, ese problema que tenía, me hizo llegar a los pies de Jesús, como decir, ¿no? Hoy por hoy yo les digo que no no practico ninguna religión, porque he ido con el tiempo, no sé, mi despertar ha ido como expandiéndose, como dándome cuenta de que no es en una religión donde voy a encontrar la respuesta como tal, pero sí siempre el Maestro Jesús me acompaña. La búsqueda espiritual empezó a raíz de que yo busqué al Maestro. Yo recuerdo como si fuera hoy
Estaba en medio de esa dificultad y tomé la Biblia en mi mano y yo le dije: necesito de ti. Yo no sé cómo salir de este problema, pero tú sí sabes, y si en verdad estás ahí, yo necesito que tomes de mi mano y que no me sueltes, porque yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo salir de este problema. Yo estaba viviendo en Argentina, mi familia no estaba allí, me había acabado de separar de mi esposo, de mi primer esposo, por lo tanto tenía que empezar una nueva vida yo sola. Había puesto un negocio yo sola para salir adelante. No quería depender más de ningún hombre, de nadie. Yo quería salir adelante sola. Y en un país extranjero donde todo puede ser diferente, las costumbres, las cosas podían ponerse bien difíciles. Entonces comencé esa búsqueda y sentí dentro mío, fue algo como un sentimiento de amor. Eso fue lo que yo sentí. Les cuento que primero que nada, y antes de esa búsqueda, la angustia que yo tenía y el malestar que me provocaba todo aquel problema por el que yo estaba pasando, me hacía constantemente dispararme en esas salidas al astral y encontrarme con energías negativas. Recuerdo muchos sueños en ese tiempo, muchos sueños premonitorios, muchas salidas del cuerpo, muchas visiones. ¿Por qué? Porque cuando lo que es el pensamiento con un sentimiento fuerte, ya sea el sentimiento de felicidad o de angustia, puede empujarnos o catapultarnos a todos estos eventos psíquicos que pueden suceder, ya sea porque estés pasando por un momento de mucha alegría o de mucha tristeza. Tu emoción está fuerte, tu energía está vibrando muy rápido, tanto para lo negativo como para lo positivo funciona de la misma manera, solo que la diferencia es que o te vas a ir a planos de luz o te vas a ir a planos de oscuridad, depende de qué tipo de pensamientos, de energía, de sentimientos esté teniendo lugar en ti. Como en ese momento yo estaba teniendo toda esa angustia dentro mío, toda esa presión dentro mío, por supuesto, me disparaba a lugares que no eran de luz y me hacían que seres de esos lugares me visitaran. O sea, les explico. A ver, para darles ejemplo, yo podía me acostaba en la noche y yo podía sentir, por ejemplo, una presencia de un espíritu burlón, por ejemplo, que se paraba delante y se reía de mí y de mi situación. Se burlaba, y esto existe, estas cosas existen, porque como existe la luz, existe la oscuridad. Por supuesto, yo estaba vulnerable. De ahí la importancia de cubrirnos, de protegernos, de esa cobertura de luz que tanto nosotros, mientras que estemos en este plano, vamos a necesitar. Y esa cobertura de luz es la conexión con la fuente. Pero claro, en un momento de angustia, cualquiera que estés pasando, ya sea un problema, cualquier tipo de problema, enfermedad, pérdida de familiares o lo que sea, va a hacer que tu energía baje la frecuencia. Y ahí vas a conectar con algo parecido a lo que estés vibrando. Y se van a aprovechar desde el mundo espiritual las energías negativas para acercarse y aprovecharse de tu situación, porque estás vulnerable, estás
débil, tu energía está débil. Y entonces en ese momento, y de esto les hablo, porque es hace mucho tiempo de esto les hablo en el año 2002, 2003, por allá. Fíjense si hace tiempo, estamos ya casi en el 2024. Así que hace 20 años, 21 años, así, por allá. Yo no tenía, si bien tenía muchas experiencias con el mundo espiritual, no tenía una conexión fuerte con, como decir, voy a buscar constantemente de la fuente de Jesús, de Dios. Esa conexión no la tenía porque yo vivía una vida como la viven tantos normalmente, sumergido en esta vida, y no le prestaba mucha atención a eso. Tampoco me había detenido, si bien cuando yo era niña, recuerdo de que le tomaba la Biblia a mi mamá, se la cogía del estante y la empezaba a leer yo sola cuando ella no estaba. No porque mi mamá no quisiera que yo la leyera, sino porque yo era bien, ella tenía cuidado con sus libros porque yo era muy atrevida. Y como me gustaban tanto los libros, yo a veces los tomaba y cuando venía a ver le faltaban páginas, y entonces esto es lo que ella se cuidaba de que yo no le rompiera sus libros. Tenía siempre muchos libros y sobre todo muchos libros de aventuras, pero también tenía muchos libros tenía entre ellos la Biblia. Una Biblia grande, gorda, bien gorda. Y yo la tomaba, pero no entendía nada. En aquel momento que yo era una niña, yo me acuerdo haber leído, haber entrado en ese libro, haber tratado de entenderlo. Mientras más lo leía, menos lo entendía. Tenía muchas imágenes, recuerdo ese libro. Imágenes. Y yo recuerdo una en especial que me llamó mucho la atención y que yo no entendía, que era una imagen donde era como guerra, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser este libro de Dios, ¿no? Que hable de guerra, pero sí. Y entonces, bueno, yo no tenía mucha experiencia leyendo ese libro. Hoy por hoy ese libro me sirvió mucho, aunque luego entendí que no era el único libro, que era una guía como para el ser humano, y sobre todo para el ser humano en aquel momento, aunque le sirve mucho, puede servir ahora también, por supuesto, pero que está hablado un mensaje como para niños, como un mensaje que es para en aquel momento cuando los seres humanos no entendían tantas cosas. Hoy nosotros tenemos muchísima información y no solamente viene de la Biblia, sino de muchas fuentes que nos hablan del mismo Dios y de la misma fuente y de estar conectados y de todo eso. Entonces, bueno, eso yo lo entendí después, pero al principio ese fue mi comienzo, ¿no? Y bueno, y volviendo al tema, los espíritus del mundo espiritual, los espíritus de la oscuridad más bien, me atacaban. Recuerdo que se burlaban o me paralizaban, y yo, como me es tan fácil estar entre los dos mundos a veces, pues tenían mucho acceso a eso. Recuerdo que hasta el último día que yo estuve en Argentina tenía el pasaje para el día siguiente, tenía un pasaje para venir para Estados Unidos el día siguiente, y esa noche trataron de ahorcarme. Esa noche fue completamente vivido. Yo estaba acostada en mi cama y eran como las 1 o 2 de la madrugada cuando yo estaba como en ese trance en que yo les digo que es entre dormido y despierto, que algunos dirán es un sueño. No es un sueño para nada, es real completo, y es como una frontera entre este mundo y el otro, o este mundo y otros planos o otras realidades. Bueno, ahí unas manos me trataron de ahorcar. Lo que yo hice y lo que hago siempre es, y esto funciona, empezar a reprender en el nombre de Jesús, empezar a empoderarme con la palabra de Jesús, como decir, por ejemplo, no tienes ningún poder contra mí, la sangre de Cristo tiene poder, te paralizo en el nombre de Jesús y te echo fuera para siempre.
estoy protegida por la luz de Dios, por el poder de Cristo que mora en mi vida. Bueno, eso me soltó y yo seguí durmiendo, y al día siguiente me fui al aeropuerto y vine para acá. Pero lo que les quiero decir es que esos ataques seguían hasta el día que yo vine para acá. Y yo estuve en Argentina estuve con ese problema unos años, y yo me aferré mucho a la palabra de Jesús, sobre todo al Nuevo Testamento, que era el que más me resonaba, el que más me gustaba. Bueno, pues entonces, analizando cómo es la vida de este maestro, una cosa que a mí en aquel momento me resonó mucho, me llegó al alma, fue la parte que decía: todo lo que digieres, creyendo que lo tuviereis, lo tendréis. O sea, todo lo que digas, creyendo que lo tienes, lo vas a adquirir. Yo deseaba con todas mis fuerzas que mi vida cambiara, algo que deseaba ese cambio, y bueno, lo creí, lo puse mi mano en Jesucristo. Como yo en aquel tiempo no me sentía bien para nada, todos aquellos sueños eran constantes, yo le pedí que no me soltara la mano porque yo no tenía fuerzas para sostenerme yo. Y entonces siempre sentía la presencia de Jesús cerca, tomándome de mi mano. Luego de eso pasó tiempo, pero tuve muchos sueños presencias, estando despierta, estando dormida, estando entre despierta y dormida, en el astral, y muchos en que se presentaban espíritus a molestarme, y que yo los tenía que estar reprendiendo constantemente. Y sueños premonitorios, tuve un sueño premonitorio en que se me indicaba que iba a venir para acá, visiones. Un día estaba orando en mi habitación y tenía los ojos cerrados, y de repente abro los ojos, mientras que los tenía cerrados, por supuesto no podía ver nada, pero cuando abrí los ojos había un aro lleno de luces a mi alrededor, de todos colores alrededor mío, sí. Fue hermoso, se desapareció después. Y entonces cosas así, que yo sentía la presencia de Jesús, de Dios, de los seres de luz que me estaban protegiendo. Luego salí de todo aquello, llegué a Estados Unidos y seguí mi vida aquí. Hoy por hoy, analizando la vida de Jesús, después de que yo he ido investigando, estudiando tantas cosas, las mismas experiencias paranormales, engarzando y comparando tantos hechos que le han pasado a tantas personas que han escrito libros, que han dejado sus experiencias. Todo engarza, todo encaja perfectamente. Y eso es lo que yo quisiera decirles a ustedes, que lo que es la vida de Jesús, cómo él recibe esta iluminación en el desierto, cómo a él antes de eso, bueno, él ya traía algo, pero fue después de esa iluminación, después de ese encuentro, después de que él se le da este conocimiento, se le ilumina, se entiende cosas más allá de la vida normal de aquí de la tierra, se da cuenta de todo esto. Tiene comunicación con el mundo espiritual, porque se comunicaba con Moisés, con Abraham, con Isaac, con todos esos seres que ya estaban del otro lado. Él también se comunicó, y en la Biblia hay lugares donde habla de eso. Viendo esto, cómo él tiene primero esa iluminación, y él llega a conocer todas estas cosas que
que lo hacen entender cómo era que funcionaba todo, me imagino, cómo era que funcionaba el universo en sí. Pero claro, él no fue al ser humano como tal y le dijo, mira, esto funciona así, así, así. Porque por supuesto, sabemos que todo esto tiene una explicación científica. Él entendió cómo era que se manejaba todo lo que es las partículas del universo. Él entendió todo. Se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de que todo estaba unido. Él tuvo esa iluminación. Pero no bajó a los hombres a explicarle esto en sí, sino que él bajó a los hombres a llevar un mensaje, porque se dio cuenta que aquí lo importante era llevar ese mensaje de luz, de esperanza y de amor a todas las naciones. Y eso es lo más importante. Hay personas que se debaten tratando de explicar que si Jesús, cómo fue la vida de Jesús, que si estuvo casado, que si no estuvo casado, que si tuvo hijos, que si no tuvo hijos, que si esto es verdad, que si aquello no es verdad. A mí lo que yo veo en mi opinión, mi humilde opinión, es que en realidad esto no cambia. Esto no cambia nada. El mensaje de Jesús es uno. Yo, en mi opinión, no sé, yo pienso que no se habla nada de que estuvo casado, pero si se casó, si tuvo hijos, eso no cambia nada. Nada, porque el mensaje de él es uno. Y eso es lo más importante. Cuando uno ve que como él les explicaba a las personas en forma de parábola, sencillito. Él no se puso a quererles dar a entender, hay un mundo, tuve este tal y tal visión, tuve esta otra visión. No, él les decía, el reino de Dios es real. Todos ustedes tienen un lugar allí, hay un lugar para cada uno de ustedes, esperando por ustedes. Explicaba con parábolas que deberíamos dar frutos y que deberíamos estar conectados. Esa conexión se habla en la parábola cuando habla de la vid, o sea, de la planta de uva, ¿no? De esta planta donde habla de los pámpanos, que nosotros seríamos como los pámpanos. Nosotros tenemos que estar conectados a la vid, o sea, conectados a la fuente, y que debemos dar fruto, porque entonces, ¿para qué estamos acá? Entonces, ¿cuáles son los frutos? Yo creo que el fruto sería que lo que nos da Dios, eso que encontramos con esa conexión, cuando estamos conectados, no nos quedemos con eso dentro de nosotros nada más, sino que lo compartamos con todo, que hagamos el bien por donde quiera que pasemos, que ayudemos a todo el que podamos ayudar, que tratemos de ser lo más puros que podamos, purificarnos lo más que podamos, limpiarnos y echar fuera todo lastre que no pertenezca a esa luz, como dejar las envidias, los rencores, las riñas, todo lo que sea tratar de acaparar poder o esas cosas que no para nada nos ayudan. Y sí, tomar eso que Dios nos da, porque nos da tanto amor, nos da tanto apoyo en esos momentos tan difíciles, eso que nos hizo tanto gozo interior, que nos ayudó, que nos sacó del hoyo en que estábamos, y nosotros ya siendo más empoderados, ofrecérselo a los más débiles, a los que están pasando por vicisitudes, dando una mano al necesitado. Eso yo creo que en realidad es el fruto que debemos dar, que debemos hacer, ¿no? Que no debemos irnos de acá, de esta tierra, sin dar algún fruto. Y todos podemos, en mayor o menor medida, todos podemos. Este canal para mí es muy importante porque no solamente es para poner mis experiencias paranormales o las de otros, para dejarles saber que hay un mundo espiritual, que los familiares se pueden conectar con uno. Eso es fabuloso, pero ese no es el verdadero propósito de este canal. El verdadero propósito y más importante que todo en este canal es llevar un mensaje de luz, esperanza y amor. Por eso mi canal se llama Canal de Luz, porque es para llevar un rayo de luz y esperanza a todos los corazones en cada hogar que me estén mirando.
que hay salida, que hay esperanza, mientras estemos conectados a la fuente, que es Dios, que es Jesucristo, el Maestro, que estuvo aquí caminando con nosotros y que nos dejó un ejemplo de cómo hacer, de cómo servir, de cómo llevar fruto. Y entonces, con estas parábolas sencillitas, explicadas como para niños, porque en aquel tiempo él no podía ponerse y decirle a las personas, mira, esto es así, el universo se comporta de esta manera, estos son los átomos, estos son las partículas, eso ahora nosotros podemos hacerlo, pero en aquel momento nadie hubieran creído que estaba re loco. Entonces él lo que hizo fue explicarle como a niños y les indicaba cada cosa, cómo estar conectados a Dios, cómo buscar a través de la oración, a través de la meditación. Él se iba solito y se ponía a hablar con el Padre. Y ahí entraba como en un trance, porque hubo momentos en que los discípulos lo vieron lleno de luz, que su cara refulgía de luz. Entonces, estas cosas todas tienen sentido. Cuando nosotros nos ponemos a meditar profundamente y a orar, eso, caemos en ese trance y la conexión se hace. Y ahí fluye directo por el canal la comunicación del Padre hacia nosotros. Es como la fuente, es como una computadora madre y nosotros somos los programas. Me van a decir que vivimos en la Matrix. Bueno, es que estoy poniendo una analogía. Es como que nosotros somos sus hijos. Somos parte de esa fuente. Por lo tanto, si Él se está expresando, si esa fuente está expresándose a través de sus hijos, nosotros debemos llevar fruto, debemos hacer algo que cuando regresemos a ella no vayamos con las manos vacías. Eso es lo que para mí, eso es lo que yo entiendo que debemos hacer. O sea, ustedes pueden tener su opinión, ¿no? Esta es mi humilde opinión, que debemos llevar fruto para que en ese momento que regresemos al Padre vayamos con algo en las manos. Hoy en día, en la humanidad y bueno, y en el pasado también, tantas guerras, tanto dolor, tanto sufrimiento, no se terminan las guerras, niños sufriendo, tantas muertes, tanto. Entonces yo creo que es el momento que cada quien de nosotros, aunque sea en su espacio, haga un poquito para conectarse con esa fuente y llevar fruto, llevar algo, hacer algo, porque por muy poquito que creamos que sea, estamos trabajando para la fuente, estamos trabajando para esa fuente de luz y esperanza que nos dio todo, para el Creador. Y Jesucristo, que caminó con nosotros, es nuestro maestro y guía. Y nosotros, si le pedimos ayuda, Él va a venir. Muchos recién despiertan con algo que les pase de dolor. Yo desperté con un problema por dolor. Hay algunos que llegan por amor. O llegas por amor o llegas por dolor. A mí me tocó llegar por dolor, pero llegué el tema es llegar. Llega sin necesidad de dolor. Llega porque sepas que ese Padre te ama y va a estar ahí. No crees que haya nada, que haya un Dios. Hay algo. Hay algo, porque es que se siente. El mundo espiritual existe. Y llámele Dios, la fuente, el todo, o como le quieras llamar en cada religión, es lo mismo. Por eso yo ahora no pertenezco a ninguna, pero sí tengo mi creencia en que existe un Dios, no con una barbita y sentado en un trono, sino es el todo, la fuente, la energía. Y que Jesucristo, que caminó con nosotros, está ahí para guiarnos. Él es un ser muy elevado de luz, un ser que, como todos nosotros, proviene del Padre. Y que dijo bien claro que todos podíamos hacer lo que Él había hecho. Muchas personas creen que solo los milagros existieron en ese tiempo, pero no es cierto. Hoy se pueden hacer los milagros si tan solo tenemos un poquito de fe. Mover las cosas, sobre todo con la esperanza, con la fe, con el amor. Bueno, de esto vamos a seguir conversando en otro momento. Hoy les mando muchos besos, muchos abrazos y todas mis bendiciones a todos ustedes.